Padre del cielo, hoy en el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, desde las plataformas del Zoom a la plataforma del YouTube. Señor, aquí estamos a tus pies. Aquí estamos, Señor, clamándote que nos des paz en el corazón, paz en la mente. Señor, te entregamos estos medios telemáticos desde aquí, la central en RCC Siloé, a nuestros hermanos conectados en los diferentes rincones de nuestro país y de todos nuestros hermanos conectados de las diferentes partes del mundo. Señor, hoy unge, abre los corazones, abre, mi Señor, el entendimiento y que tu palabra caiga para que dé fruto, para que dé un fruto abundante. Danos, mi Señor, la gracia de ser discípulos, aquellos que escuchan, pero testigos, aquellos que cumplen. Gracias por darnos tu Espíritu Santo y ungirnos en las frescas aguas de tu Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Y todo el pueblo de Dios se cubre con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículo 11. San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Amén. Y proclamamos la palabra del Señor. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, porque es vida. Gracias por tu palabra que es sanidad. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres la palabra. Gracias porque hoy tu palabra va a romper nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Alabamos y bendecimos tu palabra que es luz para nuestros pasos, lumbrera para nuestro camino. Alabamos tu palabra, Señor, que es sanidad. Alabamos tu palabra, Señor, que es lámpara. Gracias, Señor, porque haces y harás todos los prodigios que conforman en el Evangelio. Los mudos hablan, los paralíticos caminan, los ciegos ven y los sordos oyen. Por el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos va a sorprender de una manera en la que pues ni el ojo vio, ni el oído oyó. Hablamos de cosas espirituales para personas espirituales, nos va a decir San Pablo, pero hoy este mensaje va orientado para aquellos que están en el camino y aquellos que están fuera del camino. Así que ponga atención, mi hermano. Vamos a ir desmenuzando la palabra del Señor
adentrándonos en las aguas del Evangelio y entendiendo punto por punto esta maravillosa relato que Lucas nos presenta. Dice que Jesús iba camino a Jerusalén. Eso quiere decir que él estaba lejos de la ciudad santa, lejos de la provincia de Judea, del pueblo de Israel, porque nos indica más aún el sitio geográfico donde Jesús estaba. Y nos dice que estaba entre los confines, entre Samaria y Galilea. O sea, para que comprendamos, estaba en el lugar limítrofe dentro de lo que era el pueblo de Israel, pueblo judío, y el pueblo samaritano. Recordemos que entre judíos y samaritanos no se llevaban, no se querían. Los judíos consideraban a los samaritanos mestizos, perros, herejes, pues que su práctica estaba totalmente en desacuerdo con lo del pueblo israelita. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran considerados perros, y por esa razón los judíos siempre trataban de no pasar por los pueblos samaritanos. Pero nos muestra el Evangelio que Jesús rompe esos protocolos que los judíos vivían en ese momento, y él estaba pasando entre estos confines de Samaria y Galilea, y entró a un pueblo que estaba justo en la mitad o en la frontera de estos lugares. Así es, mi hermano. Hoy el Señor está pasando de igual manera por tu vida. De igual manera el Señor está pasando digamos que entre la luz y la oscuridad que es tu corazón y es mi corazón. Jesús pasaba entre Galilea, que es el pueblo de Dios, el lugar donde está el templo y la alabanza, el pueblo escogido, y los samaritanos, pues que ellos estaban pues en oscuridad. De igual manera, Jesús está pasando hoy por este lugar. Tal vez muchos están como los judíos, prestos, atentos, o otros como los samaritanos en oscuridad. Tal vez tú estás en este momento atento, tu corazón en vela, abierto, pero tal vez otros escuchan este mensaje o por primera vez ingresan a este canal o por primera vez están aquí y no saben ni por qué están aquí. Pero Jesús está pasando, mi hermano, y por donde Jesús pasa ocurren milagros. Yo te voy a pedir algo, hermano. No dejes que Jesús pase esta noche por tu vida sin que haga el milagro, la acción, la sanidad y la palabra. No permitas que Jesús pase hoy por aquí, por tu lugar donde te encuentras. Estás en tu casa, estás en tu sala, estás manejando, estás en tu trabajo, por el lugar donde tú estás. Jesús está pasando. Hoy deja, hermano, que Jesús haga la obra. Y así entró en este pueblo y le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a cierta distancia. Vamos a comprender lo que significa la lepra bíblicamente. Para eso, sin que pierda usted, mi hermano, el Evangelio de Lucas, vamos a abrir en Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46. El libro de Levítico está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, ¿no? Levítico 13, del 45 al 46. A ver, mi hermano. 13, del 45 al 46. Nos dice la palabra de Dios. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga, quedará impuro, y siendo impuro, vivirá solo, se quedará fuera del campamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, Jesús pasaba
llega a este pueblo y le sale en el encuentro no un leproso, sino 10 leprosos. Y para el hombre bíblico en el tiempo de Jesús, la lepra no era solo una enfermedad la que padecía la persona, sino que era un signo de impureza. Y no hablamos de una impureza de que me baño y mañana estoy limpio y puro, no, sino una impureza sinónimo de pecado, sinónimo de una maldición divina, sinónimo de que la persona que padecía lepra tuvo que haber tenido un pecado tan grave que fue castigada con la lepra, o posiblemente alguien de sus antepasados o sus padres y está cargando el pecado. No era solo una enfermedad, sino que era un sinónimo de exclusión ante la comunidad, signo de un castigo de Dios hacia la persona. Entonces en el Levítico le da todo un contexto en el que el leproso tenía que vivir su enfermedad. Esta persona tenía que empezar con los vestidos rasgados. ¿Qué quiere decir eso? Imagínese, usted cuando sale a la calle sale lo mejor presentado, sale con la mejor ropa, mucho más a su trabajo. Pero esta persona que se enfermaba físicamente, él automáticamente entraba en un antiproceso que era excluido de la sociedad, de su vida familiar, de su vida religiosa. Imagínese, en pocas palabras, su enfermedad le hacía a él ser un expatriado de su propia comunidad, de su propia identidad y de su propia religión. Automáticamente era, ¿qué nos dice aquí en la palabra? Tenía que ser sacado afuera, tenía que estar despeinado, tapado la cara y gritar: soy un impuro. Wow, era todo un dolor que este hombre, estas personas vivían. ¿Se da cuenta? No solo era el hecho de soportar una enfermedad, que ya el soportar una enfermedad por sí mismo es duro. Soportar una enfermedad o vivir con una enfermedad en el cuerpo, ya ese hecho mismo a una persona le desmoraliza. Ellos tenían que soportar la exclusión total de la sociedad. Y más aún, sentir que su enfermedad era causa de un pecado, que era causa de un desagravio y un castigo divino. Vivían excluidos, marginados, viviendo de la limosna, viviendo de la miseria, viviendo cada día un sufrimiento al ver su cuerpo lastimado, al ver su cuerpo degradado, al ver su cuerpo que está cada vez y cada momento pues ensangrentado, porque comenzaban sus tejidos a podrirse en vida, olían mal, estaban ellos viviendo como una llaga viviente todo el tiempo. Y aparte de eso, nadie quería estar con ellos, todos les corrían, pues nadie quería estar cerca de un leproso, nadie quería estar cerca de un pecador, nadie quería estar cerca de un hombre castigado de Dios. Y en eso, en esa condición, en esa ruptura que vivían ellos con la sociedad, viviendo en la miseria y como miserables humanos, Jesús cambia la historia, porque ese día Jesús entró a ese pueblo y pasaba por ahí. Hermano, tal vez hoy no vivimos nosotros la misma lepra física, pero sí vivimos una lepra que se llama el pecado. Una lepra que está marcada en nuestros corazones, una lepra que está marcada en nuestra mente, una lepra que está marcada en nuestros pensamientos.
condiciones en las que a nosotros, a pesar de estar físicamente bien vestidos, físicamente bien arreglados, físicamente bien empelucados, como se puede decir, interiormente estamos con una llaga en la que nos sentimos como estos leprosos, excluidos. Nos sentimos como estos leprosos marcados y especialmente también nos sentimos castigados como se sentían estos leprosos, porque ese es el pecado. Imaginémonos a estos 10 hombres. Nos va Lucas a revelar al final de este contexto que uno de los hombres era samaritano. Nos hace entender y nos hace comprender que especialmente también nos hace comprender que estos 10 eran de diferentes nacionalidades, o sea, de que habían entre judíos, que habían entre samaritanos. Y recuerden que entre estos no se llevaban, entre estos se repudiaban, pero tanto era su dolor, tanto era su sufrimiento, y todos vivían lo que era esta exclusión, que hicieron una comunidad, un grupo. Entre los 10 se ayudaban, entre los 10 se curaban las heridas, entre los 10 se ayudaban a caminar. Dejaron a un lado las diferencias para poder por lo menos seguir adelante en sus vidas. De igual manera nos pasa a nosotros, de igual nos sucede. Nos rodeamos de leprosos. Todos mis amigos son borrachos, no veo ninguna diferencia. Todos mis amigos son adúlteros, asimismo es normal. Los jóvenes, todos sus amigos se relacionan con sus parejas, relaciones prematrimoniales, van a vivir afuera de sus casas con sus parejas sin casarse. Todo es normal. La sociedad está igual. ¿Por qué? Porque están viviendo en medio de leprosos. Porque no se dan cuenta que el pecado que están viviendo todos, ahora le han puesto el nombre de normal. Ahora todo es normal. Que el joven se drogue, que el joven pues viva su vida como quiera, desordenada, es normal, ¿no es cierto? Pero no es normal, porque una persona que está fuera de estos 10 leprosos se da cuenta que ellos están enfermos, que ellos están excluidos, que ellos están en pecado. Y de igual manera es de esta sociedad en la que cree que ahora todo es normal, en la que cree que todo ahora es lícito, en la que cree que ahora todo tiene que ser así. No, mi hermano, no es normal. Y la palabra de Dios nos dice que si tú vives con leprosos, leproso eres. Y si tú estás en medio de leproso, leproso estás. Pero hoy te tengo la buena nueva. Jesús hoy pasa por tu ciudad. Hoy Jesús pasa por tu casa. Hoy Jesús pasa por tu aldea. Hoy Jesús pasa por tu vida. Tienes la decisión. Y estos hombres tomaron la decisión. ¿Y cuál fue? Se detuvieron a distancia, como decía la ley, y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Recuerden que el leproso tenía que estar despeinado, tapado la cara, con vergüenza, con miedo, no mostrar su cara, porque su cara estaba lastimada, enllagada. Muchos tal vez no tenían ni nariz, o la boca ensangrentada, o con los oídos totalmente dañados, porque son los tejidos que están más expuestos afuera y de más fácil corrupción. Desfigurados. Hermano, ¿cómo te sientes tú en esta noche? Tal vez sientes que está dentro de ti un pecado
en el que desfigura tu corazón, desfigura tu alma, porque eso es el pecado. Nos hace estar desfigurados, aunque por fuera seamos los más hermosos, aunque por fuera estemos admirados en nuestros selfies e Instagram, pero por dentro estamos tapados la cara por la vergüenza de nuestro pecado, como Adán. Estamos desfigurados porque cada vez caemos en esa tentación que nos marca el alma y no nos deja salir. Porque cada vez queremos dejar lo que es la droga, dejar el alcohol, dejar, hermanos, de autolastimarnos, pero no podemos. Nos sentimos desfigurados. Y cada vez después de pecar, después de saciar ese animalismo que tenemos, nos sentimos más atormentados, con más dolor, y cada vez nos tapamos la cara frente a Dios porque nos da vergüenza. Pero tienes una decisión: quedarte en la vergüenza de tu pecado, quedarme en la vergüenza de mi pecado, o en este momento salir y mirar y ver que Jesús pasa por mi vida y yo poder decir: Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Ten compasión de mi vida, ten compasión de mi matrimonio, ten compasión de mis hijos, ten compasión, Señor, mi vida, ten compasión de mí. Nos va a mostrar la palabra que solo los discípulos tenían esta cualidad de llamarle a Jesús Maestro. Y estos hombres que estaban marcados por la impureza gritan con la voz que hacen los discípulos: Maestro. Porque ellos estaban dispuestos no solo a recibir la sanidad, sino también la palabra. Qué interesante que es este punto. ¿Cuántas veces nosotros queremos el milagro, pero no buscamos al Dios de los milagros? Queremos la sanidad, pero no la palabra de Dios. Y algo que nos muestran estos 10 leprosos es que ellos le gritan: Jesús, Maestro. Estaban dispuestos a recibir la palabra del Señor. Hoy, hermano, te pregunto, ¿tú quieres recibir la palabra del Señor en tu vida? Hoy deseas que el Señor entre a tu corazón a sanarte. ¿Quieres convertirte en discípulo del Señor? Estos 10 leprosos en su enfermedad le gritaron con la voz del discípulo: Maestro, ten compasión. Pero aquí miramos la misericordia divina y nos dice la palabra: Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Hermano, tenemos que adentrarnos nuevamente a lo que dice el Levítico, y lo que Jesús les está pidiendo en este momento es increíble. Son de los pasajes bíblicos donde yo le digo al Señor: me tomaste el pelo. ¿Por qué? Nos ubicamos nuevamente a la ubicación geográfica donde estaba Jesús con los discípulos. ¿Recuerdan? En la frontera de Galilea y Samaria. Y estaba yendo a Jerusalén. Es que en nuestra mente parece como que todo fuera ahí mismo, ¿no es cierto? Como que fuera a cruzar una cuadra, una manzana, como que fuera a irse a otra parroquia. No, hermanos, para entender primero que todo el camino era a pie. No había pues taxis, Uber, no, sino que era a pie.
y pocos tenían pues un buen caballo. La gente, los romanos tenían caballos y por lo general los judíos tenían burritos. Y los leprosos, por ser eximidos de la sociedad y vivir en la miseria, ellos lo máximo que tenían era el pan del día. Entonces, para poder ir de Galilea, que era la frontera con Samaria, a Jerusalén, una persona tenía que caminar 180 kilómetros para poder ir hacia Jerusalén. Y en ese momento de la historia que les acabé de hablar, cuáles eran las condiciones, una caminata de ese estilo, imagínense, de 180 kilómetros. No le estoy diciendo que vaya a comprar pan a la esquina, sino que camine 180 kilómetros. Una persona en una condición física sana, caminar 180 es una tremenda carrera, peripecia. Si está en una buena condición física, llegará totalmente exhausto. Si está como pues muchos en sobrepeso, tal vez no llegue ni a la mitad. Ahora usted imagínese caminar 180 kilómetros con un cólico. Tal vez muchos de los hermanos están aquí, han sentido un cólico, ¿verdad? Que cuando nos duele el estómago, lo que nos quiere ir corriendo es al hospital. Imagínense caminar 180 kilómetros con un problema de caderas. Caminar 180 kilómetros con fiebre. Caminar 180 kilómetros con una enfermedad en la que usted no puede, hermanos. Yo cuando estaba enfermo del COVID, lo máximo que podía caminar era de mi cama al baño para poder mojarme la cara, desocuparme, etcétera. E ir esa distancia que solo me llevaban 10 pasos, yo llegaba exhausto al baño. Y cuando llegaba y tosía y me quedaba sin aire, era otra peripecia volver a acostarme a la cama. Y yo recordaba a los 10 leprosos que Jesús les dice, vayan y preséntense en el templo. O sea, Jesús les dijo, vayan y caminen 180 kilómetros como están ustedes leprosos. ¿Qué le parece? Enfermos. ¿Se da cuenta? Yo de Dios cuando digo, Señor, es increíble lo que nos pides. ¿Y por qué les pide Jesús eso? Porque se encaprichó. Es que Jesús era un caprichoso, ¿no es cierto? Porque solo con una palabra podía decirles, sánense, y ya estaban sanados. En el Evangelio nos muestra que una palabra de Jesús, hermanos, de una palabra, Lázaro, levántate, Lázaro se levantó. ¿Acaso no puede decir, queden limpios? Quedaban limpios. ¿Por qué Jesús les manda a caminar? Por 2 razones. La primera, Jesús nunca va a incumplir lo que estaba en la ley, en el Levítico. Miren, compréndame, hermano, compréndame, abra los ojos, abra el corazón, mándele a un lado al sueño y enfóquese en este momento lo que Dios quiere darle. La primera condición era porque, recuerde, el leproso era un excluido de la sociedad, de su familia, de su comunidad, de su trabajo, del templo, de todo. Y quien excluía al leproso de estas condiciones era el sacerdote, quien llegaba y examinaba al leproso, veía las llagas y decía, afuera de la comunidad, este momento usted es un maldito, váyase. Cuando Jesús les pide que vuelvan donde el sacerdote, es porque Jesús no solo quiere hacer un milagro físico y exterior, sino que cuando Jesús a nosotros nos sana, cuando a Jesús nosotros nos quiere sanar, hermanos, Él quiere hacer de nuestras vidas una reintegración total. Ellos eran excluidos totalmente de la sociedad y el único que podía reintegrarles a la sociedad era el sacerdote. Cuando el sacerdote les miraba, les examinaba, el sacerdote todo su cuerpo estaba otra vez limpio, ellos eran reincluidos por el sacerdote.
Jesús no se salta la ley, Jesús no se salta la barda, Jesús cumple lo que es la palabra. Y especialmente ahí nos muestra que cuando Dios hace en nosotros algo, hermanos, lo hace completo, no lo hace a medias. Cuando Jesús quiere darte a ti y a mí, hermanos, un milagro, Él quiere hacerlo en su totalidad. Quiere sanarte íntegro. Estos hombres estaban excluidos de todo y Jesús quería que ellos fueran reincluidos nuevamente a su vida. ¿Se da cuenta? Jesús no quiere solo sanarle al joven del alcohol. Jesús quiere que ese joven hoy viva una nueva vida en la que se reintegre a su familia, donde tenga buenos amigos. Yo les decía, ¿no?, que el que vive entre leprosos piensan que todos, ver que uno no tiene nariz, uno no tiene oreja, y yo también estoy así, pues todo el mundo será así, ¿no es cierto? Pero no es así. Yo recuerdo cuando tenía 18 años y fui la primera vez a un encuentro de la renovación, pues fui recién llevado recién impuesto las manos y recibido lo que era el bautismo en el Espíritu. Y yo venía de un mundo caótico, lleno de amigos, amigas y de todo tipo. Y pues cuando yo fui a este encuentro, pues yo me hice amigo de muchos jóvenes, muchas chicas de la renovación allá en Cali, de mi edad. Yo tenía 18 años. Y pues lo primero que me llamó la atención fue que esos mismos jóvenes de mi edad se paraban a predicar en parques, se ponían a cantar en plazas, porque las noches que fuimos hospedados, pues no solo fuimos a dormir a la cama, sino que pues nos sacaron a toditos del evento, nos pusieron en un parque y los jóvenes de mi edad predicaban con una fuerza, cantaban, tocaban la guitarra, hacían oración, hermanos, en el parque y no les daba vergüenza. Y es cuando yo, que vivía en medio de leprosos, me di cuenta que estaba enfermo y me quedé con los ojos como de búho cuando dije, ¡wow! Dios mío, me daba ganas de irme a vivir en Cali, pues oiga, a ver tanto joven que hacía eso, pues. Yo que vivía entre leprosos, que mis amigos eran borrachos, que mis amigos eran farreras y todo tipo de desórdenes, cuando me encuentro con jóvenes diferentes. Y es cuando yo abrí los ojos y cuando entendí que Jesús no quería a mí solo sanarme, sino quería llevarme a ese lugar. Y yo ahí todavía que estaba recién nacido en el Espíritu, lo único que les veía a estas personas decía, Señor, algún día, por favor, hazme llegar a esa estatura. Yo me sentí ese momento como el leproso, pero al mirarles a estas personas me di cuenta lo que Jesús quería hacer de mi vida. Y le dije simplemente, aquí estoy. Tú llévame por donde yo tenga que ir, le dije. Pero me quedé admirado. Y así es, mi hermano. Cuando nosotros estamos en medio de tanto leproso, no nos damos ni cuenta, ni nos da vergüenza ya de nuestro pecado. Pero cuando miramos a personas que están sanas, es cuando nuestros ojos se llevan más allá. Y de esa manera Jesús quería darles a ellos una sanación física y una sanidad comunitaria, una sanidad total, integral, porque eso hace Jesús. Eso, y hermano, es así. Si tú entras al proceso de conversión, Jesús no solo te da el milagro tan anhelado que tienes. Jesús no solo te devuelve a tu marido, o solo te da el trabajo, o solo te sana, sino que integralmente el Señor empieza a cambiar tu entorno. Jesús empieza integralmente a sanarlo todo, y eso es lo que significaba vayan donde el sacerdote. La sanación de Jesús iba en dos dimensiones, ¿se da cuenta?
Pero tal vez algún despistado de la Biblia dice, ay, nuestro Señor qué malo, ¿no? Mandó a caminar a estos leprosos que estaban hasta escaldados por el camino. Ahí viene la segunda parte. Lo segundo es el acto supremo de fe de estos hombres. Un acto de fe en el que tenemos que aprender nosotros. O sea, yo no sé, usted que está aquí medio como dormido, que les veo algunitos, o los que están bien despiertos, les hago una pregunta. Si usted está con un tremendo cólico estomacal, como les decía, con una enfermedad en la que no puede dar ni un paso, y Jesús dice, vaya y camine 180 kilómetros para que presente usted la sanación al sacerdote, ¿usted qué le dice? O yo que lo he dicho, Señor, por favor, ¿qué te pasa? Pero te das cuenta que ni dedos tengo ya, pues por la lepra. No te das cuenta que no puedo ni caminar porque me estoy pudriendo en vida. Y me estás mandando a caminar 180 kilómetros. Tal vez usted y yo creo que más yo que usted, porque usted es bien santo. Yo sí le pegaba al chillido, pues oigan. Imagínense lo que estaba pidiendo, 180 kilómetros. Una cosa es decir, otra cosa es caminar. Yo he tomado la distancia aquí desde mi hogar cuando tengo que viajar entre provincias a la familia de mi esposa. He tomado la distancia de aquí de mi casa hasta donde vive mi suegra. Si está aquí, Dios le bendiga. Si es una buena suegra, no como dicen, es buena suegra. Yo cuando he llegado donde ella, hermanos, porque voy con el tacómetro, 180 kilómetros, es increíble. Y cuando yo tomaba la distancia, me acordaba de los 10 leprosos, porque ¿sabe qué? Para llegar al destino que vive en otra provincia, mi suegra, yo tengo que pasar por montañas, por páramos, por cuestas, por bajadas. El carro a veces me ha llegado a 120 o 140 en la autopista, cuando cojo los carriles rápidos. Y he dicho, todo eso les mandó a caminar Jesús y leprosos. Ay, digo yo. Si en el carro 180 kilómetros yo me demoro a hacer de 2 horas y media a 3 horas en carro, yendo una sola, hermanos. Ay, pero ahí es cuando vemos la actitud de estos hombres. La fe, y póngale atención, la fe que da sanidad. La fe que da sanidad es la fe que tiene obediencia. Mi hermano, la fe que da sanidad es la fe que es obediente. Y estos hombres, si usted pone atención, son obedientes. Porque no protestan. No se ponen tal vez como nosotros roñosos. Hermano, ayúdeme a coger los cables. Hermano, por favor, ayúdeme a limpiar el salón. Hermano, por favor, ayúdeme a cerrar las puertas. Es que yo he tenido de todo en el grupo de oración. Por favor, cuando yo digo, ¿quién me ayuda al final a cerrar la puerta? Yo que alzo la vista, hermano, acto de desaparición, se queda uno. Y con el uno tengo que cerrar todo lo que quedaba ahí abierto. Yo digo, ¿y el resto de leprosos? Aquí corrió, que aquí ayudó. Pero bueno, qué bueno que eso no pasa con ustedes. Aquí solo pasa en rancho adentro, ¿no es cierto? Pero así pasa. Pero ellos, miren qué pasó. Ellos decidieron ser obedientes. No cuestionaron. ¿Y cómo la obediencia a nosotros nos da sanidad? Es increíble, mis hermanos. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra, miren lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 14. Dice Jesús, si me amas, cumplirán mis mandamientos. Y el que cumple mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a él. Les repito. El que me ama cumple mis mandamientos, y el que cumple mis mandamientos será amado por mi Padre. Y el que es amado por mi Padre, yo me manifestaré a él, dice Jesús. Nosotros
Decimos, yo amo a Jesús, te alabo, te bendigo, pero cuando se trata de tener obediencia a la palabra, el amor quedó hasta el grupo de oración, hasta la misa. Cuando se trata de amar al prójimo, cuando se trata de respetar al prójimo, cuando se trata, mi hermano, de ser obediente a la palabra, hasta ahí quedó el amor a Jesús. Pero aquellos que aman a Jesús son obedientes a los mandamientos, y así el Padre nos amará y Jesús se manifestará a nosotros. Ellos fueron obedientes a Jerusalén. Miren, les hablé de dos partes de este momento. Y nos dice la palabra en el versículo 15 que mientras iban quedaron sanos. La palabra de Dios, como siempre, a nosotros nos deja con ese sabor de que ¿qué pasó? Eran 180 kilómetros, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no nos dice cuántos kilómetros caminaron los leprosos. Nos dice que mientras iban en el camino quedaron sanos. Yo quisiera saber si fue en el paso número 5, en el paso número 10, en el kilómetro número 8, en el kilómetro número 10, en el kilómetro número 50. No, la palabra dice que en el camino quedaron sanos. En el camino. ¿Por qué? Porque los milagros se gestan en el camino, mi hermano. Porque el milagro se da para los caminantes, no para aquellos que están cómodamente en su casa. Si tú estás enfermo, si tú estás en tribulación, si tu matrimonio está quebrantado, si tienes enfermedad, hermano, el lugar donde tú encontrarás la sanidad no es desconectándote de tu grupo, no es yéndote a otra parte, no es cerrándote a Dios, es decidiéndote en medio del dolor y las circunstancias y el problema, el sufrimiento y las lágrimas, caminar, decidirte, seguir. Porque aquí lo que el Señor nos envía es que nosotros caminemos a pesar de las circunstancias, y eso es ser obedientes. El problema es que nosotros somos desobedientes. No nos gusta obedecer. Tenemos por inclinación el pecado y la rebeldía. Yo tengo hijos adolescentes ya. Se me hicieron adolescentes. A veces digo, ¿dónde habrán quedado mis hijos? Y me entregaron estos 2 tigres, casi digo. Y algo que los hijos adolescentes tienen por naturaleza, dígalo conmigo a voz en cuello: la rebeldía. Y acuérdese, solo acuérdese usted nomás cuando era adolescente, ¿no es cierto? El primer punto de rebeldía que uno tiene es contra los padres. Y nosotros tenemos esa rebeldía incorporada desde el pecado original. Y pues vamos a cantar como Janet, ¿no? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿no es cierto? Así vamos a cantar. Y algunos están anotando, ya les veo que están con la Biblia viendo dónde dice eso, porque está bueno, ¿no? No, mi hermano, eso canta Janet, ¿no es cierto? Dice publicidad. Soy rebelde porque el mundo me hizo así, dicen algunos. Y no, mi hermano. ¿Quieres tú la sanidad en tu hogar? ¿Quieres tú la sanidad en tu matrimonio? ¿Quieres tú la sanidad, hermano? Empieza a ser obediente. ¿Y eso qué implica? Empieza a caminar. ¿Y eso qué implica? Hermanos, la palabra no nos dice en qué momento del camino se sanaron, simplemente que fue en el camino. Ay, hermanos queridos, Moisés, cuando estuvo frente al mar, se puso a llorar y Dios le dijo: ¿por qué lloras, Moisés? Coge el bastón y abre el mar. Aquí dice la palabra de Dios que Moisés se puso a caminar. La palabra no nos dice hasta dónde le llegó el agua a Moisés. Hasta los tobillos, hasta la cintura, hasta los hombros, no sabemos. Solo que Moisés caminó, cogió el bastón y se abrió, hermanos. Porque el mar se abre para los caminantes, no para ellos, para aquellos que quieren caminar. El mar se abre para los caminantes,
no para los que quieren caminar, no para los que digan, cuando el mar se abra hay camino, cuando el mar esté con dos buenos pues murales, ahí empiezo a ir. No, mi hermano, el mar se abre cuando tú te decides a caminar. Vean, hasta los discípulos de Maús, dejando atrás Jerusalén, decepcionados, tristes, ahí ellos botando la comunidad, pero les encontró Jesús caminando. Y si tú estás así, a veces hasta decepcionado, enfermo, en problemas, que Jesús te encuentre, mi hermano, caminando. Que nos encuentre caminando. Y allí en el camino dice la palabra que ocurrió el milagro. Fueron estos hombres sanados. Y bueno, y aquí concluye el evangelio y todos digamos gloria a Dios, qué hermoso, aplaudamos al Señor, hermanos. Aquí no termina. ¿Por qué? Porque nos dice el evangelio que uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en voz alta. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Mis hermanos, eran 10. Y dice que este hombre, viéndose sano, su cuerpo, volvió inmediatamente alabando en voz alta a Dios. Y este es uno de los puntos referenciales que nos habla aquí el Evangelio San Lucas, en el que nosotros miramos la descripción a veces del pueblo de Dios. Se da cuenta de 10, el 1% es el que regresa a alabar a Dios. Porque lamentablemente esta sí es una realidad de la iglesia. La gran mayoría reciben el milagro, reciben la sanación, reciben lo que es pues la escucha, la respuesta de Dios, y pues nos vamos por el camino contentos, pero diciendo: Señor, hasta la próxima, baby. ¿No es cierto? Y nosotros vemos que esto es pues como que la constante en la Biblia. ¿A cuántas familias pues fueron salvadas de Gomorra? Lot y su familia, ¿no es cierto? Si usted sigue mirando la escritura y empieza usted a escarbar en ella, va mirando eso. Y usted dice, claro, las 3/4 partes del cielo se cayeron a la tierra y menos del 25% se quedó en el cielo. Más fueron los que cayeron que los que se quedaron. O la parábola del sembrador, de la semilla brotada en la tierra, ¿cuánta se quedó en el camino, en la piedra, en los sarmientos? De 4, 3, y una dio fruto. Y aquí, de 10, 1 vuelve. Es que, hermanos, es así. Y yo no voy a decir aquí, no, hermanos, es que yo soy lo máximo, vean a mí. No, no es así, sino que miremos la actitud de los leprosos. Uno regresa a dar gloria a Dios. Y a veces sucede mucho en las comunidades de oración esta característica. Muchos son llamados, muchos son tocados, pero pocos son los que deciden volver a dar gloria a Dios. Pocos son los que deciden regresar y hacer un camino de crecimiento. O vaya a ver los seminarios de vida en el Espíritu. En los seminarios de vida en el Espíritu no hay dónde pararse. 120, 150 personas. Aquí mismo en el canal, cuando hicimos, más de 1000 suscriptores estuvieron. Yo veía los índices, era una cosa increíble, más de 1000 personas. Y después, cuando termina el seminario, hermanos, la próxima semana empieza lo bueno, la comunidad, el grupo de oración. Y la siguiente semana, cuando llego, yo digo, a ver, levanten la mano los sobrevivientes.
Porque parece eso, hermanos, una bomba que les cayó, porque vienen menos del 90%. Y claro, ¿cuáles son los índices? Saben decir en la escuela de formación. Yo recuerdo, recién estamos en un curso de predicadores y hablaba con la coordinadora de aquí de mi localidad y me decía, hermano, ¿cuántos están? Me dice en la formación. Y yo le digo, contento, estamos 30. Ah, me dice, ella fue también directora de la escuela de formación, ¿no? Y tiene pedagogía y todo. Me dice, 30. Ah, me dice, verás, me dice, de los 30, 20 han de hacer el seminario, me dice. Y a la final tal vez 15 se gradúen, me dice ella. Le digo, no me des tantos ánimos. Sí, me dice, de los 15, 5 han de ejercer el ministerio y uno tal vez sea el que empiece realmente su vocación. Hermanos, a mí me dejó despeinado al rato que me dijo eso. Y le dije, no, vamos a orar mucho para que los 30 acaben. Y ya pues recién nomás desertaron 2, oiga. Dije, bueno, me dijeron hasta los 20, ¿no es cierto? Ya estoy contando. Entonces, miremos aquí la actitud del hombre que regresa. Uno. Y en la Biblia vamos viendo que es así. O sea, les acabé de decir. No es que solo se le ocurrió ese momento al samaritano, sino que vamos viendo en la Biblia que es así. ¿Quién eres tú? ¿El que se va por el camino feliz o aquel que regresa a dar gloria a Dios? ¿Eres aquel como los gerasenos que le piden a Jesús que se vaya de su pueblo porque les está matando a los chanchos de la región? ¿O no ven el milagro en el hombre que fue poseído y ahora está sano? ¿Quién eres tú, mi hermano? ¿Aquel que abandonas tu grupo de oración, tu comunidad de oración, tu familia espiritual? ¿O aquel que vuelve a dar testimonio? Porque cuántos hermanos que son enviados a trabajar, que son enviados a dar testimonio, que son enviados en el camino a un servicio, se quedan enamorados en el camino. Y de los 10, solo uno regresa nuevamente a la comunidad a fortalecer de su trabajo pastoral. Y no es que yo este momento esté diciendo, eso es la realidad. ¿Quién eres tú, mi hermano? ¿El que se va o el que te quedas? Y recuerden que los que se quedan tienen el plus del Señor. Entonces este hombre se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano, hermanos. Lo que él hizo fue un acto total de adoración. Adoró a Jesús, adoró al Señor, se echó a los pies, rostro en tierra y le daba las gracias. Qué maravilla, era un samaritano, dice la palabra y lo subraya. En pocas palabras, ¿qué podríamos decir? El que regresó no era un convertido, el que regresó no era uno del pueblo de Israel, el que regresó era un extranjero, un pagano samaritano. Estos perros que decían los judíos, él regresó. Hermano, vaya a ser que nosotros que estamos tanto en los grupos de oración y en las comunidades, no seamos aquellos que volvamos a dar gloria a Dios y sean pues, como dice aquí, un extranjero. Sea alguien, vuelve a Dios a agradecer, alguien que no esté pues en tanta cosa metido, en tantos compromisos pastorales y regresa a dar gloria a Dios. Y recuerden que la Biblia se escribió con aquel que regresó, no con aquellos que se fueron. Los que se fueron en el camino felices, pero la Biblia sigue describiendo a aquel que se quedó. Y si quieres, que hermano, que la historia continúe en tu vida, quédate, no te vayas, regresa, alaba al Señor, glorifícale, porque en el camino alcanzaste sanidad, porque en el camino alcanzaste crecimiento, porque en el camino, hermanos, Dios te reveló su gloria. Pero regresa, hermano, regresa. Nosotros queremos quedarnos en el camino felices, y aquí la constante es: regresa a dar gloria a Dios. Recuerden las palabras que Jesús le dijo a Pedro
y a horas de su pasión. Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para estribarte como el trigo, pero ánimo, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando tú vuelvas, póngale un círculo ahí. Y cuando tú vuelvas, fortalecerás a tus hermanos. Pedro iba a ser agarrado, iba a ser zarandeado. Jesús le dijo: Pedro, oro por ti para que tu fe no desfallezca. No le dijo para que no te pase nada. No, para que tu fe no desfallezca. Y la promesa de Jesús es: cuando vuelvas, confortarás, confirmarás a tus hermanos. Porque los que se atreven a regresar después de la tribulación, porque los que se atreven a regresar después del milagro, porque los que se atreven a regresar después de su envío, porque los que se atreven a regresar, mis hermanos, son los que después confirman a la comunidad y les permiten a los demás crecer. Pero cuando tú no vuelves, simplemente, mi hermano, te quedaste en el camino feliz. Pero los que vuelven, como Pedro, confortan, confirman y dan fuerza, ánimo, y vuelven y dicen: hermanos, he regresado después de la tribulación, he regresado después de la enfermedad, he regresado después de mi trabajo pastoral, he regresado después de mi zarandeo familiar, pero aquí estoy, mis hermanos, a confirmar y a dar fe del Señor, a alabar al Señor, a glorificar, a ponerme el rostro en tierra como el leproso. Maravilloso. Y Jesús preguntó: ¿no acaso han sido 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Miren, Jesús le hace 1, 2, 3 preguntas le hace Jesús. Tres preguntas. ¿No han sido sanados 10? ¿Dónde están los otros 9? Y ninguno volvió a excepción de este extranjero. 3 preguntas le hace Jesús, perfectas, 3 preguntas. ¿Dónde están los otros? Así que ninguno volvió. ¿Acaso no eran, dice el Señor, 10? ¿Por qué solo está él aquí? Jesús se hace la pregunta y nos pregunta y nos cuestiona a nosotros. Jesús hoy te cuestiona a ti, mi hermano, y te hace la pregunta: ¿acaso yo no te rescaté? ¿Acaso yo no te envié a esta comunidad? ¿Acaso tu trabajo no es confirmar a estos hermanos? Jesús te hace las mismas preguntas. ¿Y qué dice el samaritano? Él no dice nada. Y al final, el versículo 19 termina con el mayor y precioso regalo. ¿Y por qué no dice nada el samaritano? Solo Jesús pregunta, porque nuestro trabajo no es responder. Así es. Qué duro, ¿no? Porque los que responden se vuelven como Caín, ¿se acuerdan? Dios le dijo: ¿y Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Dijo, ¿no es cierto? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Aquí el samaritano hasta eso nos muestra. Él guardó silencio. En pocas palabras, él, a pesar de que sus amigos se fueron, él no dijo: no, Señor, es que estos son unos inconversos, unos herejes, es que ya les conozco, cuando éramos leprosos siempre me andaban poniendo el pie, así son. Es que, hermano, cuidado hablar donde comiste, cuidado hablar donde recibiste, cuidado hablar de tus compañeros, de tus amigos y de tu familia espiritual que algún rato te ayudó, que te acompañó, que te amó en tu dolor, en tu sufrimiento, porque así eran los 10 leprosos enfermos. Entre ellos se sanaban, entre ellos se limpiaban, entre ellos se cargaban, en todo entre ellos. Y en ese momento, cuando Jesús pregunta, el leproso se queda calladito, les guarda las espaldas.
aunque fueron malagradecidos, lo que sea, pero fueron su comunidad en un momento. Y él se queda callado, les guarda su testimonio, le deja a Jesús la pregunta. Pero vaya a ver, hermanitos, en grupos de oración, cómo les comen a las comunidades, cómo hablan contra el servidor, cómo hablan contra los hermanos. Y algunos les digo, algunos son expertos que ni bien entra una persona a bautizarles, no en el espíritu, pero sí en la lengua. Verán, cuidado que en este grupo son así, verá que en este grupo son así, verá que son impuntuales, verá que esto, verá. Hermano, por favor, aquí el samaritano hasta eso nos muestra, se quedó calladito, guardando el amor a quienes un día también le acogieron, le amaron y le guardaron. Le dejó a Jesús. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y a la final Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Jesús, miren hermanos, tal vez al lector de la Biblia dice, pues Jesús le dio la salvación. No, digamos sí, pero Jesús le da 3 cosas a este hombre, 3 cosas más que el resto no recibió. El resto recibió toda la sanación, eso es indudable. Pero aquí vamos a mirar los aspectos y con esto voy terminando. Por favor, comprenda. La fe de la obediencia te lleva a la sanidad. ¿Sí recuerdan esa frase? La fe de la obediencia te da sanidad. ¿Lo recuerdan? Grábese eso. Ahora viene otra cosa. La fe de la gratitud te da la salvación. ¿Qué te parece? Si la fe de la obediencia te da sanidad, la fe de la gratitud te da salvación. Y en la vida tenemos que aprender a decir gracias. Es que algunos creen, algunos piensan, hermanos, que pues el padrecito tiene que estar ahí parado porque es el deber del cura estar ahí pues parado en la iglesia. Y ni un gracias, padre, por estar ahí. No, es que es el deber de mi servidor siempre estarme llamando a mí porque yo soy importante. No, porque es el deber de los hermanos siempre estar ahí. Yo aporte o no aporte económicamente, es el deber de ellos siempre estar ahí. ¿Sabe qué? Hay que ser agradecidos. En la vida, yo tengo un hermano que siempre sabe decirme, en la vida hay que ser agradecidos. Casi digo Pablo, pero casi digo el nombre. Hay que ser agradecidos en la vida, hermano. Tenemos que aprender a decir la palabra gracias. Gracias, gracias. Gracias a aquel que nos ayudó a llevar las compras del supermercado. Gracias a aquel el cual nos dio el cambio en el banco. Gracias a la persona que pues nos ha servido un alimento. Gracias a la persona que está junto con nosotros y nos acompaña. Gracias. Porque esa actitud de agradecimiento hace que tú y yo alcancemos la salvación. Así es. No sabes cuánto explosión en la vida de una persona hay que decirle muchas gracias. Gracias porque cuando estuve en el momento más duro, tú me asististe. Gracias porque cuando yo estuve ahí en esa cama de hospital o en esa recuperación, tus llamadas fueron las que me levantaron. Gracias. Gracias a mi comunidad que me acogió como mi familia, que me abrazó, que me formó, que me envió. Gracias. Gracias. Hermanos, la fe de la gratitud es la que da la salvación. Hermanos, Dios es misericordioso y si tú tienes fe de obediencia, Dios nos dará sanidad. Pero la fe de la gratitud es la que nos va a dar la salvación al final. Ser agradecidos, por eso dice la liturgia que tenemos que dar gracias a Dios, es justo y necesario nuestro deber y salvación. No, es que yo pagué el curso, pues es obligación que me den el curso. No, es que yo pagué esto, que yo pagué este otro, es obligación. No, mi hermano,
Tenemos que aprender a tener en la boca la palabra gracias. Por eso que nosotros la acción de gracias en la oración es tan importante, porque damos gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Gracias a Dios por lo que nos da y por lo que creemos que nos da. Hermanos, gracias. Gracias, y aquel que da gracias es aquel que es feliz con lo que tiene, no con lo que no tiene. Sí, mi hermano, así como escuchó, el que da gracias es feliz con lo que tiene, no con lo que no tiene. Y cuando nosotros no somos agradecidos con lo que tenemos, es cuando siempre andamos envidiando al prójimo, cuando siempre queremos las cosas del prójimo, cuando siempre queremos los dones y carismas del prójimo. Ay, como yo quisiera predicar con el hermano, ay, como quisiera cantar como el hermano, ay, como quisiera, no, mi hermano, mire lo que Dios le ha dado a usted, sea agradecido, que no le pase como ese niño. La profesora le pregunta: mi hijo, casi digo Pepito, no, mi hijo, cuando usted, y ya voy terminando, con usted sea grande, ¿qué quiere ser, hijo? Yo cuando sea grande quiero ser un cojudo, dice. ¿Cómo que un cojudo? Dice. Sí, dice, porque yo salgo con mi papá a la calle y queda viendo el carro del vecino y dice: qué carrazo de este cojudo, dice. Y cuando vamos de vuelta del mercado, sale el vecino con la esposa y dice: qué esposa que tiene este cojudo. Y cuando va a trabajar dice: qué trabajo de este cojudo. Maestra, yo de grande quiero ser cojudo, dice. ¿No es cierto? No, mi hermano, tenemos que ser agradecidos. Si comemos, aunque sea en la noche, un pan con agua, gracias, Señor. Y si tenemos unos 25 centavos para movilizarme en el bus, también gracias, Señor. Y si estoy todavía esperando resultados, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque algo que nos enseña este hombre que volvió es que tenemos que ser agradecidos, mi hermano. Porque el mundo está empedrado de malagradecidos. Ay, dejan votando el grupo, ay, dejan votando el ministerio, ay, dejan votando la comunidad, ay, que se queden como queden, a mí que me importa. Esos son los malagradecidos, que nunca regresan, nunca vuelven. Pero los agradecidos, mis hermanos, son aquellos que alcanzan la salvación. ¿Se da cuenta por qué alcanza la salvación el agradecimiento? Porque usted es feliz con cada dávida que Dios le da. El despertarse, el mirar, el oler, el comer, el oír, el caminar, el respirar, el hablar. Gracias, Señor. Por cada célula de mi cuerpo, gracias, Señor. Por mis hermanos aquí presentes, gracias, Jesús. Por los que están dormidos, gracias, Jesús. También que tengan buenos sueños de este momento. Gracias, gracias. Y me gusta la risa de la cumpleañera, ¿no es cierto? Entonces, gracias, Jesús. Y los 2 plus que le dio el Señor: levántate. Miren, esto el resto no recibió. El levántate en la Biblia es tremendo. El hijo pródigo se levantó, Lázaro se levantó, mi hermano. Cristo del sepulcro fue levantado. Y Jesús a aquellos que regresan les dice: levántate, levántate de donde estás. Los que son agradecidos y vuelven, hermanos, vuelven, son los que reciben el levántate de Jesús. El levántate, hermanos, eso es maravilloso. Y el vete es un nuevo envío. ¡Qué maravilla! ¿Se da cuenta? Yo que regresaba de mi trabajo, de mi testimonio, de mi envío, y vuelvo solo para que Jesús me vuelva a enviar otra vez, mi hermano. ¿Se da cuenta? No es que Jesús dice: quédate aquí y nunca más te me vas. No. Ahora vete, o sea, otra vez. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el tener el agradecimiento, ahora tu comunidad te dice: hermano, vaya otra vez. Usted es confiable, usted es de aquellos que regresa, que da testimonio, aquel que da fruto, no antifruto, aquel que conforta a su comunidad. Hermano, ahora vaya a evangelizar a otra comunidad, ahora vaya a caminar, vaya, vete, otra vez.
Mira, mi hermano, esto no recibieron los que se fueron, esto recibieron los que se quedaron. Y al final lo que ya les dije, la fe del agradecimiento te da la salvación. Los 9 tuvieron la sanidad, pero el que volvió alcanzó la salvación. Padre, te alabamos y te bendecimos por la palabra maravillosa que en esta noche nos has dado. Señor, ayúdanos en el camino de la vida, que somos leprosos, enfermos, para primero entender que tú quieres sanarnos, pero quieres sanarnos con una fe de obediencia. Si tenemos que caminar, danos la fuerza, Espíritu Santo, para caminar. Danos la fuerza para ir, porque tú estás hoy pasando por mi ciudad y, Señor, no te pases de largo, quédate en mi aldea. Ahora, Señor, en el camino, ayúdanos, Señor, a ser como este leproso, el cual regresó a dar testimonio. Ayúdanos a ser agradecidos, Jesús. Ayúdanos a ser agradecidos, Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza es de la rebeldía, del mal agradecimiento. Pero ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Y de esa manera y de esa forma, el poder ser levantados, nuevamente enviados y alcanzar la salvación. Por eso queremos darte las gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dile, mi hermano, conmigo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y así, en actitud de agradecimiento, nos quedamos en tu presencia, Señor. En esa actitud de agradecimiento decimos todos juntos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.